Nunca pensé que mi traición empezaría encerrada entre 2 pisos, con un número rojo parpadeando sobre mi cabeza. Nunca pensé que el silencio de un ascensor pudiera desnudarme más que una cama. Y nunca pensé que la persona que más me escucharía no sería mi marido. Me llamo Laura y llevo 12 años casada con Daniel. 12 años de rutinas bien aceitaditas, de cenas a la misma hora, de domingos previsibles y besos correctos antes de dormir. Daniel es un buen hombre, atento, estable, de esos que no levantan la voz y pagan las cuentas a tiempo. Y yo aprendí a sonreír sin ruido. Antes de todo esto, mi vida era cómoda y silenciosa, como una casa sin ecos. Trabajaba en una editorial técnica, textos que nadie lee pero que sostienen edificios, máquinas, sistemas. Daniel decía que yo era tranquila. La palabra siempre me sonó a rendición. El ascensor apareció en mi vida el día que la editorial se mudó a un edificio antiguo, uno de esos que crujen y respiran. Un ascensor de jaula, de hierro negro, con espejo manchado y un botón que a veces no responde. El tipo de ascensor que te obliga a esperar y a mirar. La primera vez que se quedó detenido fue entre el 3er y 4.º piso. Yo iba tarde, con el café derramado en la mano y la cabeza llena de listas. Cuando las luces parpadearon, sentí ese miedo infantil, absurdo. Y entonces escuché una risa. Siempre se detiene aquí, y dijo él, como si fuera una broma privada del edificio. Estaba apoyado en la pared, sin invadir mi espacio, sin mirarme directamente. Camisa clara, mangas arremangadas, una voz que no pedía permiso. Se llamaba Andrés. Ingeniero externo, iba y venía por auditorías. Nos quedamos 40 minutos ahí dentro. 40 minutos hablando de nada y de todo. No me preguntó si estaba casada. No me preguntó a qué me dedicaba. Me preguntó si era feliz. Recuerdo haber respirado hondo antes de responder. Y no respondí. A partir de ese día, empecé a calcular mis horarios para coincidir con él. No lo planeé, no conscientemente. Solo bajaba 5 minutos más tarde o subía antes. El ascensor se convirtió en nuestro territorio. Un espacio suspendido donde nadie nos conocía. Donde no existía Daniel, ni mi apellido, ni mis promesas. Hablábamos en fragmentos. Frases cortas, miradas largas. A veces el ascensor no se detenía, y aún así yo sentía que algo se quedaba atrapado conmigo. La primera vez que rozó mi mano fue al señalar el botón. Fue mínimo. Pero sentí culpa en los dedos durante horas. Por las noches, Daniel me hablaba del trabajo y yo asentía. Pero mi cuerpo seguía en el ascensor. Mi cabeza también. Intenté detenerlo. Me dije que era solo una fantasía urbana, un coqueteo sin consecuencias. Hasta que una mañana, el ascensor volvió a detenerse y Andrés no habló. Me miró. Así, sin apuro. Como si supiera algo que yo todavía no me había permitido pensar. No quiero ser tu escape, dijo. Pero tampoco quiero mentirte. Sentí el pecho apretarse. Porque yo ya me estaba mintiendo sola. No hubo besos ese día. Solo una cercanía que dolía más que cualquier contacto. Cuando las puertas se abrieron, salí temblando. Esa noche lloré en la ducha para que Daniel no me escuchara. Lloré por la mujer que estaba traicionando y por la que estaba despertando. El ascensor volvió a detenerse muchas veces después. Y cada vez, el silencio pesaba menos. Las palabras se volvieron más suaves. Más peligrosas. No voy a decir que fue solo deseo. Sería más fácil. Fue algo más cruel. Fue sentirme vista. Y entonces, una tarde, cuando el edificio ya estaba casi vacío, el ascensor se detuvo otra vez. Pero esta vez no fue un fallo técnico. Las luces no parpadearon. El número rojo se quedó fijo. Y Andrés apretó el botón de emergencia. Ahí supe que algo iba a romperse. No sabía qué. Ni a quién. Respiré hondo. Y me quedé ahí, con el aire espeso, escuchando mi propia respiración rebotar en las paredes de metal, sintiendo como el ascensor ya no era un accidente sino una decisión.
Andrés estaba más cerca de lo habitual pero sin tocarme, y esa distancia era peor porque me obligaba a pensar, a sentir cada segundo como una cuenta regresiva. Él dijo mi nombre despacio, como si probarlo en la boca fuera un riesgo, y me preguntó si estaba segura de querer seguir entrando ahí con él. No al ascensor, sino a esa versión mía que solo existía entre cables y pisos. Yo quise decir que no. Juro que quise, pero lo único que salió fue una risa nerviosa, una risa que sonó a permiso. El ascensor seguía inmóvil y afuera nadie nos esperaba, no había pasos, no había voces. Solo ese encierro que nos protegía y nos condenaba al mismo tiempo. Andrés apoyó la frente en el espejo y dijo que llevaba semanas soñando conmigo, pero no conmigo desnuda ni conmigo en una cama. Soñaba conmigo hablando, diciéndole cosas que nunca había dicho en voz alta, y eso me rompió algo adentro porque yo también soñaba con eso, con hablar sin filtros, sin el papel de esposa correcta, sin el tono amable que había aprendido a usar con Daniel. Le confesé que a veces me sentía invisible en mi propia casa, que Daniel me quería pero ya no me miraba, que yo misma había dejado de mirarme. Andrés cerró los ojos como si esas palabras le dolieran, como si se las hubiera dicho a él. Y entonces el ascensor se sacudió levemente, un movimiento mínimo que me hizo agarrarme de la baranda. Él reaccionó al instante y su mano cubrió la mía. No fue un gesto romántico, fue instinto. Pero mi cuerpo lo leyó como otra cosa. No retiré la mano. Y en ese silencio entendí que la traición no empezó con un beso, empezó con no soltar. Los días siguientes el ascensor dejó de fallar, como si el edificio se hubiera cansado de ser cómplice, pero nosotros no. Ahora nos buscábamos incluso cuando no se detenía. Hablábamos rápido, robándonos segundos, y cuando no coincidíamos me sentía ansiosa, irritable. Daniel me preguntó una noche si me pasaba algo, me miró con preocupación genuina, y por un segundo pensé en decirle la verdad, toda. Pero me dio miedo destruir esa calma que él todavía habitaba, así que mentí, con una naturalidad que me asustó. Dije que estaba cansada, que el trabajo, que nada importante, y mientras él me abrazaba sentí que estaba traicionando a dos personas distintas al mismo tiempo. El primer beso con Andrés no ocurrió en el ascensor, y eso lo volvió aún más peligroso. Ocurrió en la sala de máquinas del edificio, un lugar al que nunca habría entrado de no ser por él, lleno de ruido, vibraciones y calor. Fue torpe, breve, casi contenido, pero cuando nuestros labios se separaron supe que ya no había vuelta atrás, porque no sentí culpa inmediata. Sentí alivio, y eso fue lo más aterrador. Empezamos a escribirnos mensajes que borrábamos enseguida, a hablar de lo que seríamos si las cosas fueran distintas. Esa frase, si las cosas fueran distintas, se volvió una excusa, una droga. Yo seguía durmiendo junto a Daniel, desayunando con él, planeando vacaciones, mientras una parte de mí vivía suspendida entre pisos. Andrés nunca me pidió que dejara a mi marido, y esa ausencia de presión lo hacía aún más profundo, más real, o eso creía yo, hasta el día en que el ascensor volvió a detenerse sin aviso. Yo entré pensando que sería otro de nuestros silencios cargados, pero Andrés estaba serio, distinto, no me miraba. Y cuando las puertas se cerraron me dijo que había visto a Daniel, dijo su nombre. Mi estómago se hundió. Explicó que lo había conocido en una reunión técnica semanas atrás, que no sabía quién era yo en ese momento, pero que ahora sí, que había unido las piezas, que Daniel hablaba de mí con orgullo, con ternura, y que eso lo había dejado sin aire. El ascensor no se movía y yo tampoco. Sentí que las paredes se cerraban, que el espacio que nos había protegido ahora nos exhibía. Andrés me preguntó si Daniel sabía algo. Negué con la cabeza, y entonces dijo algo que todavía me zumba en los oídos. Dijo que quizá yo no era la única que vivía una vida paralela. Y justo cuando iba a preguntarle a qué se refería, escuchamos un ruido afuera, pasos, voces acercándose. Alguien presionó el botón desde el exterior y el número rojo volvió a parpadear. El ascensor se sacudió cuando alguien forzó la puerta desde afuera y durante un segundo pensé que era Daniel, que todo había terminado ahí, en ese rectángulo de metal que se había convertido en mi confesionario, pero no, era un técnico y una mujer de mantenimiento que ni siquiera nos miraron. Nos pidieron paciencia, dijeron que en minutos arrancaría, y en ese lapso Andrés me sostuvo la mirada con una tristeza que nunca le había visto, como si supiera algo que yo todavía no podía nombrar. Cuando el ascensor volvió a moverse salimos sin decirnos nada, ni una palabra, ni una promesa, ni una despedida. Yo caminé hasta la calle con las piernas flojas, sentí el aire frío en la cara y por primera vez en meses no pensé en volver a subir. Esa noche Daniel estaba raro, silencioso, me
Observaba como si midiera la distancia entre lo que yo decía y lo que era, y yo sentí pánico, no porque me descubriera, sino porque de pronto me importaba perderlo. Entendí que había estado viviendo en una fantasía suspendida, creyendo que podía separar las partes de mis inconsecuencias. Los días siguientes Andrés no apareció. Evité el ascensor, subía por las escaleras aunque me dolieran las rodillas, y cada peldaño era una especie de penitencia, una forma de decirme que todavía tenía control. Pero no lo tenía. Una tarde encontré un sobre en mi bolso, no tenía remitente. Solo mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante. Dentro había una nota breve. Casi cruel por su calma, decía que necesitaba hablar conmigo una última vez, que no era justo desaparecer así, que el ascensor había sido una mentira cómoda y que ya no podía seguir sosteniéndola. Sentí una mezcla de alivio y terror, porque una última vez siempre suena a final, pero nunca lo es del todo. Acepté, claro que. Acepté, nos encontramos en el mismo edificio pero no en el ascensor, fue en el cuarto de control. Un espacio estrecho, lleno de monitores apagados. Ahí Andrés me dijo lo que había insinuado antes, me confesó que estaba casado también, que su matrimonio era funcional, correcto, que nunca había pensado en traicionar hasta conocerme, y que verme hablar de Daniel con culpa le había hecho ver su propio espejo. No hubo reproches, solo una verdad que cayó pesada entre nosotros. Entendí entonces que no éramos especiales, que no éramos únicos, éramos dos personas usando el mismo escondite. Cuando me fui de ahí no lloré, estaba vacía. Daniel me esperaba en casa con la cena lista, me sonrió, me preguntó cómo había sido mi día, y por primera vez no supe qué responder, porque todo lo que había sido mi secreto ya no me pertenecía. Y mientras lo miraba pensé que la traición más grande no había sido con Andrés, sino conmigo misma, con la mujer que había dejado de hablar para no incomodar, para no romper nada, y ahora ya nada estaba intacto, ni el ascensor, ni mi matrimonio, ni la historia que me contaba para dormir, y todavía no sé qué voy a hacer con todo esto. No sé si decirle la verdad a Daniel, no sé si callar es otra forma de mentir, no sé si algunas confesiones salvan o solo destruyen, y por eso te pregunto a ti que me escuchas, si estuvieras en mi lugar, ¿abrirías la puerta cuando el ascensor vuelve a detenerse o fingirías que nunca escuchaste el ruido? Pasaron días y luego semanas en las que el ascensor volvió a funcionar con una normalidad casi ofensiva, subía y bajaba como si nunca hubiera guardado secretos, como si no hubiera escuchado mis silencios temblorosos ni nuestras respiraciones contenidas, y yo seguía usándolo porque evitarlo ya no me protegía de nada. Daniel empezó a notar mis cambios, no porque sospechara una infidelidad concreta, sino porque yo estaba distinta, más ausente y a la vez más irritable. A veces me quedaba mirándolo mientras hablaba y pensaba en lo fácil que había sido quererlo al principio, en lo mucho que me había acomodado a su presencia hasta volverla invisible. Una noche me preguntó si todavía era feliz conmigo y esa pregunta, tan simple, me dejó sin aire porque era la misma que Andrés me había hecho aquel primer día atrapados entre pisos. Sentí que las palabras me quemaban en la garganta, que cualquier respuesta iba a ser una traición más. Así que le pedí tiempo, tiempo para pensar, tiempo para entenderme. Daniel asintió, pero sus ojos se humedecieron y supe que el daño ya estaba hecho aunque no conociera la historia completa. Al día siguiente recibí un mensaje de Andrés después de un silencio largo y disciplinado. No era una declaración ni una disculpa. Solo decía que había dejado el proyecto y que no volvería al edificio. Leí ese mensaje varias veces en el baño del trabajo mientras el sonido del secador de manos tapaba mi respiración. Sentí una punzada inesperada de pérdida, no por él solamente, sino por la versión de mí que había existido en ese encierro, esa mujer que se había permitido decir lo que pensaba sin medir consecuencias. Empecé a recordar detalles que antes me parecían románticos y ahora se teñían de algo más oscuro, la forma en que ambos habíamos usado el ascensor como excusa, como frontera moral, como si el espacio pequeño justificara decisiones grandes. Daniel y yo intentamos volver a la rutina. Cenas tranquilas, conversaciones prácticas, incluso hicimos el amor una vez, lento y cuidadoso, como si estuviéramos probando una superficie agrietada, y mientras estaba ahí con él pensé en el ascensor, en cómo mi cuerpo había aprendido a reaccionar al encierro, y esa comparación me dio vergüenza. No porque extrañara a Andrés, sino porque entendí que ya no podía fingir que nada había cambiado. Una tarde me quedé sola en el ascensor durante una breve detención entre pisos, apenas unos segundos, y sentí el pulso acelerarse sin que hubiera nadie más conmigo. Apoyé la espalda en la pared y cerré los ojos. No había deseo, solo memoria.
Comprendí que el lugar no había sido el problema, sino lo que yo había llevado conmigo ahí dentro. Mi hambre de ser vista, de ser escuchada, de ser algo más que una mujer funcional. Esa noche Daniel me habló de planes a futuro y yo lo escuché como si hablara de otra vida. Una vida posible pero ya no automática. Sentí el peso de la decisión acercarse, no como una explosión sino como una presión constante. Y todavía no sé si lo que necesito es confesar para limpiar o callar para proteger, no sé si el amor sobrevive a la verdad o si solo sobrevive a las versiones suaves de ella. Lo único que sé es que cada vez que se cierran las puertas del ascensor y siento ese breve temblor inicial, me pregunto cuánto de mí quedó atrapado ahí y si algún día voy a tener el valor de decir en voz alta todo lo que aprendí entre esos 2 pisos. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos, como si la culpa hubiera afinado mis sentidos. Daniel dejaba la taza siempre en el mismo borde de la mesa. Suspiraba antes de sentarse, me tocaba el hombro cuando pasaba detrás de mí en la cocina, gestos mínimos que ahora pesaban toneladas. Yo respondía con sonrisas medidas, con una ternura casi forzada, preguntándome en qué momento el amor se vuelve una coreografía aprendida. Hubo noches en las que me desperté sobresaltada pensando que el ascensor se detenía otra vez, con ese tirón seco que te avisa que algo no va según lo previsto, y tardaba segundos en entender que estaba en mi cama, que Daniel dormía a mi lado, respirando profundo, confiado, y esa confianza me dolía más que cualquier reproche. Empecé a escribir cosas que luego borraba, notas en el teléfono que nunca envié, confesiones sin destinatario, porque decirlo todo en voz alta me parecía un acto irreversible, como apretar un botón de emergencia del que no sabes si alguien vendrá a rescatarte o solo a mirar el desastre. Una tarde Daniel llegó antes de lo habitual y me encontró mirando por la ventana. Me preguntó qué miraba y no supe qué decirle, porque no miraba nada en particular. Estaba escuchando el eco de una versión mía que ya no sabía dónde ubicar. Él me abrazó por la espalda y sentí esa mezcla de refugio y encierro, como el ascensor otra vez, un lugar seguro que también limita el movimiento. Quise decirle que necesitaba hablar, que había cosas que no podía seguir guardando, pero la voz no me salió. Se quedó atrapada en el pecho. Entendí entonces que el silencio también es una elección, una que te va moldeando por dentro y no siempre para bien. Empecé a preguntarme si Andrés pensaba en mí o si había logrado cerrar esa puerta con más facilidad, si su vida había vuelto a encajar. Sin ruido, esa idea me despertaba una punzada de orgullo herido que no quería reconocer, porque no era amor lo que extrañaba, era la intensidad, esa sensación de borde constante, de estar a punto de algo. El ascensor me había enseñado que el deseo no siempre quiere un cuerpo. A veces quiere un límite que cruzar, una regla que romper para sentir que sigues viva. Daniel me propuso un viaje corto para desconectar, acepté sin pensar demasiado, como si el cambio de escenario pudiera ordenar lo que estaba revuelto. Y mientras preparaba la maleta me di cuenta de que estaba guardando ropa cómoda, neutra, como si ya hubiera decidido qué versión de mí iba a llevar conmigo. En el hotel había un ascensor moderno, silencioso, de esos que no se detienen nunca, y al entrar sentí una decepción absurda, como si me hubieran quitado la posibilidad del accidente. Esa noche, acostada junto a Daniel, mirando el techo, comprendí que nada externo iba a resolver lo que estaba pendiente, que la verdadera detención no era mecánica sino interna. Una pausa forzada para decidir si seguir subiendo en silencio o abrir la puerta aunque no supiera qué piso me esperaba. Y sigo aquí, moviéndome entre gestos cotidianos y pensamientos que no se callan, sabiendo que cada día que pasa sin decir nada es una forma más de traición, pero también temiendo que decirlo todo sea la forma definitiva de perderlo todo. Así que dime tú, ahora que me escuchas respirar entre palabras, ¿crees que el amor necesita verdad absoluta para sobrevivir o a veces solo necesita que el ascensor no se detenga nunca más? La noche que decidí hablar no hubo música dramática ni lluvia afuera, solo el zumbido bajo del refrigerador y el reloj marcando una hora cualquiera. Me senté frente a Daniel con las manos frías y empecé por el principio, por el ascensor, por cómo algo tan pequeño se me había vuelto inmenso. No entré en detalles físicos porque no hacían falta. Le hablé del encierro, de sentirme vista, de la mentira creciendo como humedad en las paredes. Daniel no me interrumpió ni una sola vez, y eso fue lo que más miedo me dio. Cuando terminé hubo un silencio largo y entonces me dijo algo que no estaba preparada para escuchar. Me dijo que lo sabía desde hacía meses, no todo, pero lo suficiente. Que había notado mis horarios calculados, mis cambios, que incluso había pedido los registros del ascensor porque en ese edificio él había participado en la instalación del sistema años atrás,
Me miró sin rabia y dijo que había esperado porque quería ver si yo iba a salir sola de ahí o si necesitaba que él abriera la puerta. Lloré como no había llorado nunca. No por haber sido descubierta, sino por entender que el giro final no estaba en el ascensor ni en Andrés ni en el engaño. Estaba en mí, en haber esperado que alguien más me rescatara de una vida que yo misma había aceptado en silencio. Esa noche no decidimos nada definitivo, solo aceptamos que ya nada volvería a ser automático. Hoy sigo viviendo en el mismo edificio, usando el mismo ascensor que ya no se detiene. Andrés es apenas un recuerdo intenso y distante, y Daniel y yo estamos en un lugar frágil, honesto, incómodo, donde cada palabra cuenta, y cada vez que las puertas se cierran y siento el movimiento suave hacia arriba. Pienso que la traición no ocurrió entre dos pisos, ocurrió cuando dejé de decir quién era. Y que el verdadero final no es si seguimos juntos o no, sino que por primera vez, pase lo que pase, ya no voy a quedarme callada.